Me alegra mucho, decía al principio, poder celebrar con ustedes este Día de los Laicos. Me alegró mucho desde cuando leí el lema con el cual sean reunidos. Laicos de brazos abiertos. Y veo alguna conexión con lo que nos propone la primera lectura y algo en el cual tenemos que cambiar. Antes que todo, no se extrañen por todas las faltas que voy a hacer de español. Vivo en México desde 3 años solo, entonces mi español es más bien un itaniolo más que un español, pero tratamos de entendernos. Entonces, laicos de brazos abiertos, y hemos escuchado en el segundo libro de Samuel que todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: somos de tu misma sangre. Esto pienso que es algo que necesitamos muchos, todos. Reconocernos que somos de la misma sangre. Vivimos en un tiempo en el cual muy fácilmente, demasiado fácilmente, nos dividimos, pro y contra. Muy fácilmente juzgamos y condenamos. Las redes sociales son algo riquísimo y buenísimo, pero son también el lugar donde damos lo peor de nosotros mismos, donde insultamos a los demás. Nos olvidamos que somos de la misma sangre. Esto pienso que sea el testimonio más fundamental que la Iglesia, incluidos los laicos, tenemos que dar al mundo de hoy. A un mundo que rechaza, a un mundo que construye muros, a un mundo que desprecia, que condena. No, somos de la misma sangre. Tengo un poco de años y en mi experiencia sacerdotal nunca he encontrado un papá o una mamá de un hijo, digamos, un poco extraviado como camino que ha emprendido, que digan: ah, mi hijo es malo. No. Aunque sea un delincuente, su mamá o su papá sabrá siempre encontrar algo bueno. Y no lo hacen por partido, porque son papá y mamá. No, porque lo conocen bien. Lo conocen bien. Y aunque reconocen el mal que hace, no por eso es malo. Porque conocen también otro lado, quizá bueno. Nosotros nos falta esto. Lo sabemos hacer muy bien con nuestros hijos, con nuestras familias, pero nos olvidamos que somos parte de la familia de los hijos de Dios y que entonces todos son mi sangre, todos. Si yo pudiera sugerir un pequeño acto de conversión que podemos poner todas las veces que abramos nuestra boca, antes de lanzarnos contra alguien, recordarme: esta persona es mi sangre, es mi hermano, es mi hermana, es mi hijo. ¿Cómo puedo maltratarlo así? ¿Por cuánto mal pueda hacer o haber hecho?
damos el ejemplo, nosotros, en primer lugar, que creemos que somos todos nuestra sangre. Tenemos un gran papel, tienen un gran papel los laicos. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a descubrir y a dejar espacio para que los laicos contribuyan. Le voy a recordar solo dos aspectos en los cuales tienen un gran papel. El primer aspecto me lo recordó una señora aquí en México, en las primeras semanas que yo había llegado, hace 3 años ya. Saliendo de la misa, como muchas veces la gente se acerca, te pide una bendición, te cuenta algo. Se acercó una señora al final de una gran celebración multitudinaria. Era el Domingo de la Misericordia. Hay un lugar cerca de México donde los poloneses han construido su templo al Señor de la Misericordia, y había una gran multitud de gente, no solo de polacos. Sale una señora de la gente, mientras ella salía, se acerca a mí, tenía 2 muchachos, me dice: Padre, por favor, rece por mis otros 2 hijos que no han querido venir a la misa. Para mí fue una iluminación, porque ya llegando a México aprendí que ustedes tienen la costumbre muy buena, pero en Italia no la tenemos. Tienen muchas cosas muy buenas que no tenemos en otras partes del mundo. Una costumbre muy buena de dirigirse a los sacerdotes llamándolos padres. En Italia yo me llamo Franco, yo soy Don Franco. Todos los sacerdotes, no solo los obispos, todos, don. Aquí se dirigen diciendo Padre. Es muy correcto. Me recuerdan cuál es mi papel en la familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. Tengo el lugar del Padre. Pero aquí está el problema. Y aquí está lo que ustedes pueden hacer por nosotros. No solo rezar, que también es muy necesario. Tienen que enseñarnos qué significa Padre. Porque nosotros somos padres adoptivos. Y ustedes saben lo que han tenido que adoptar hijos, todo el camino que hay que hacer de formación, ¿no? que el Estado pone, todas las exigencias para preparar uno a la tarea de ser padre. Porque otra cosa es tenerlo en la sangre, porque tu hijo ha salido de ti. Otra cosa es tener un hijo ahijado, adoptado. Tenemos que aprender a ser padres. Y a mí me lo enseñó esta señora, que estaba en la misa, había gozado con todos, era una misa muy festiva, pero su corazón estaba con los otros 2 hijos que no habían querido venir a la misa. Había participado, gozado con todos, pero su corazón estaba con ellos. Nosotros a veces no somos buenos padres. Porque, por ejemplo, hoy podemos estar felices que tenemos muchísimos fieles que vienen aquí a celebrar el Día del Laico. Hablando antes con los hermanos obispos, se decía que más o menos los laicos, digamos, organizados en la iglesia, son más o menos el 10%, me decían, de los laicos, de los católicos. Entonces significa que si tengo 10 hijos, solo uno está.
¿Y los otros 9? Ustedes tienen que enseñarnos esto. La atención a los otros 9 que faltan. Porque nosotros podríamos estar contentos con el hecho que somos muchos. Pero de hecho nos estamos ocupando solo de 1 de 10. Nos olvidamos de los demás 9. Ustedes tienen que enseñarnos a ser papás. ¿Qué significa tener un corazón de papá, un corazón de mamá? La ordenación sacerdotal nos da el don de celebrar los sacramentos, pero no nos da el don de ser papá y mamá. Eso se aprende. Lo saben ustedes porque han aprendido a ser papá y mamá, y los primeros son siempre el experimento que cada uno hace. Después uno ya tiene más experiencia y sabe cómo tratar a los demás. Nosotros tenemos que aprenderlo. Una de las más grandes responsabilidades que tienen los laicos es de aprender a sus presbíteros, a sus sacerdotes, a sus obispos, a ser papá y mamá, lo que esto significa. Otra responsabilidad que me fue enseñada esta vez en la parroquia donde yo estaba como vicario en mi diócesis en Italia. Yo era vicario, había pasado varios años en el seminario mayor, entonces con otros jóvenes universitarios. Después me había quedado, el obispo me había dejado en el seminario como formador. Entonces, otros años siempre a contacto con jóvenes de la edad universitaria. También un trabajo en la universidad, siempre universitarios y universitarias. Regreso a mi diócesis y soy encargado de ser el vicario en una parroquia. El vicario en nuestras parroquias, en la organización de nuestras parroquias, se ocupa de los niños, del catecismo y de los jóvenes. El párroco se ocupa de las cosas mayores, claro. El catecismo. Y tenemos una misa expresa, hecha por los niños, los muchachos del catecismo, que es la responsabilidad del vicario. Yo celebraba esta misa y al final de la misa entraba en la sacristía una señora catequista, muy buena señora, muy buena mamá, muy buena catequista. También, quién sabe, también un poco muy buen diplomática, porque empezaba siempre diciendo: buen día, don Franco, cuánto me ha gustado lo que ha dicho hoy. Yo no había nunca pensado que esta palabra del Señor podía significar también esto. Gracias realmente por la humildad. Pero ¿sabe una cosa? Mis muchachos no han entendido nada. Y esto lo decía con mucha frecuencia, casi domingo. Al final yo la veía entrar en la sacristía y ya decía: pobre mí. Seguramente he dicho algo muy bueno por esta señora, pero los niños no han entendido nada. Lo dijo tanto todos los domingos con amabilidad. Por eso digo, no sé si era verdad o si era diplomacia. Lo decía con amabilidad. Don Franco, usted me ha dicho una cosa muy bella, muy linda, esto me sirve mucho por mi crecimiento espiritual, pero con gran constancia, con gran paciencia, con gran confianza, hasta obligarme, llegado el verano, que se suspendía esta actividad, de ponerme a estudiar para aprender cómo hablar a los niños. Hacer la misma misa, pero con un lenguaje hablando a los niños, de manera que los niños puedan entender. Esta es la otra contribución que esperamos de ustedes. Por favor,
no sean demasiado amables. Ya a mí me han explicado que yo muy difícilmente encontraré un mexicano que va a decirme: señor Nuncio, usted se ha equivocado diciendo esto en español porque no se dice. No se dice esto, no se corrige. No, por favor, tienen que corregir. Tienen que ayudarnos. ¿Cuántas veces he escuchado la palabra, la expresión, como usted diga, como usted diga, como usted quiera? Sí, es signo de amabilidad, de cortesía, y ustedes son muy amables. Pero hay que dar nuestra contribución. Si vemos que las cosas no van bien, hay que decirlo. Si vemos que las cosas tienen que cambiar, tenemos que decirlo. El Señor nos ha dado los ojos, el corazón, la cabeza, las calidades que cada uno de ustedes tiene para que dé su contribución al crecimiento de la iglesia. Si se queda dentro de su corazón sin decirlo, se rehúsan a utilizar los dones que el Señor le ha dado. Tenemos que poner al servicio de la iglesia nuestra sensibilidad, nuestra cercanía con la gente. ¿Cuánta gente puede ser que se aburre y no dice nada y se va? Si ustedes son verdaderamente cercanos, tienen que acercarse y decirnos: mire, yo no me voy, pero sepan que la gente se aburre. Entonces hay que cambiar, por favor. Con mucho respeto, con mucho amor, pero hay que decir las cosas. Y último, antes de terminar, los laicos y los presbíteros, obispos, tenemos que hacer una alianza para enfrentar una verdadera emergencia que tenemos en todo el mundo. Y México no hace excepción. La emergencia de cómo transmitir nuestra fe a las nuevas generaciones. Yo, cuando llegué a México, me enseñaron que México es un país muy joven, donde la mitad de la población tiene menos de 25 años. Pero si miramos a nuestras asambleas dominicales, pienso que no podemos decir que la mitad está compuesta de gente con menos de 25 años. No. Hasta aquí mismo. Aquí hay muchísimos jóvenes, lo he visto, como no hay nunca en nuestras iglesias. Hay muchísimos. Pero pienso siempre que no son la mitad. No son la mitad. Y no es su culpa, tampoco la nuestra. Hay que tomar conciencia de la realidad. El mundo se ha puesto a caminar en una manera acelerada. Los padres no alcanzan a hablar el idioma de sus hijos. Porque las cosas no son como cuando ellos eran niños. O como cuando nosotros éramos niños, tengo la edad. ¿Cuántas cosas han cambiado? Tenemos que aprender. No podemos contentarnos de tratar a nuestros hijos como hemos sido tratados nosotros cuando éramos niños. No va, no funciona. Tenemos que aprender de la Virgen. En México, bromeando, pero sin tanto bromear, me explicaron desde mi llegada que puede haber 80% de católicos, otro por ciento de protestantes, otros judíos, todo, pero 100% son guadalupanos.
Bien. Bien, tenemos que aprender de la Virgen. ¿eh? Es muy bueno lo que ustedes hacen, lo hago yo también, de pasar bajo su imagen en la basílica y ponerme bajo su mirada. Eso es fundamental. Pero también tomar ejemplo de ella. Ustedes saben que Santa María de Guadalupe no se presentó apenas los misioneros llegaron a México. Se presentó unos años después. Ah, ok. Me dice que los detrás no han escuchado. No han perdido mucho, no se preocupen. Espero que no sean dormidos. Esto sería peor. Pero esto es muy importante. Los primeros años, los misioneros tentaron de evangelizar México, pero no alcanzaban. Llegaban con su fe, la proclamaban, la difundían, pero los pueblos originarios no le decían nada, no se dejaban convencer. Fue por eso que vino la Virgen. Y se presentó como se ha presentado. Su manera de presentarse es una enseñanza. Habla. Habla con su cara, habla con su vestido, habla con su postura. Y habla utilizando el idioma que tenían los pueblos originarios. Utilizando su idioma. Nosotros también, si somos guadalupanos, tenemos que, claro, ponernos y saber que estamos bajo su mirada, y esto nos da ya una gran tranquilidad, una gran paz, pero también seguir con su misión, o sea, aprender el idioma del otro y hablar en su idioma. Tenemos que aprender el idioma de nuestros jóvenes sin limitarnos a condenarlos. No sirve para nada. Tenemos que aprender su idioma para anunciar el Evangelio de Jesucristo en su idioma. Pedimos a la Virgen de ayudarnos en esta misión. Es una misión fundamental por la fe en México y en todo el mundo. Aprender el idioma del otro para hablarle en su idioma, hablarle de Jesucristo.